La muerte es el único destino común de toda la humanidad. Reyes, mendigos, genios, todos desaparecen tarde o temprano. Pero a lo largo de la historia aparecieron nombres que no encajan con esa regla. Personas que fueron enterradas y volvieron a ser vistas. Hombres que vivieron en siglos distintos sin haber envejecido. Y figuras tan extrañas que ni siquiera podían morir aunque lo desearan. Hoy no veremos dioses ni vampiros. Veremos casos que la historia nunca logró cerrar. Desde alquimistas documentados hasta entidades que escondieron su propia muerte. Y quédate hasta el final, porque el último no evitó morir. El último eliminó simplemente a la muerte. Esto es Narrador Nocturno. Comenzamos. Número 3. Nicolas Flamel nació en Francia en el año 1330. No era mago ni científico. Era escribano. Copiaba documentos para ganarse la vida. En esa época los libros eran raros y caros, así que su trabajo le daba acceso a textos que casi nadie podía leer. Un día consiguió un libro diferente, un manuscrito antiguo en símbolos desconocidos. No parecía latín, no parecía griego ni hebreo. Durante años intentó descifrarlo. Incluso viajó a España buscando a alguien capaz de traducirlo. Y finalmente creyó entenderlo. Era un tratado de alquimia. Los alquimistas buscaban dos cosas: convertir metales en oro y encontrar el elixir de la vida eterna. Después de eso, empezó lo extraño. Flamel, que siempre había sido pobre, comenzó a pagar hospitales, iglesias y obras públicas enteras. Demasiado dinero para alguien con su oficio. La gente asumió que había descubierto algo imposible: la piedra filosofal. Murió en 1410 y fue enterrado en París. Años más tarde, su tumba fue abierta y no había cuerpo. Entonces empezaron los relatos curiosos. Personas en distintos países aseguraban haber conocido a un hombre llamado Nicolas Flamel mucho tiempo después de su muerte. Describían a alguien culto, interesado en química y de la misma edad que cuando supuestamente había muerto. Nunca se comprobó, pero tampoco pudo explicarse. Tal vez fue solo un mito, o tal vez el primer caso en el que la muerte no coincidió con el entierro. ¿Tú qué opinas? Número 2. En el siglo XVIII las cortes europeas estaban llenas de nobles, diplomáticos y científicos. Pero entre todos ellos había un hombre que no encajaba: el conde Saint-Germain. Nadie sabía de dónde venía. Cuando alguien preguntaba su origen, cambiaba de tema o daba versiones distintas. Lo primero que llamaba la atención era su educación. Hablaba francés, alemán, italiano, ruso, inglés. Y no como alguien que los estudió, sino como alguien que creció en cada país. Sabía de química, música, pintura, política y filosofía. Podía conversar con científicos y luego tocar el violín como un profesional. Pero lo verdaderamente extraño era otra cosa. Pasaban los años
y su aspecto no cambiaba. Personas que lo conocieron de jóvenes volvieron a verlo décadas después y tenía exactamente la misma edad. Ni más viejo, ni más cansado. El propio Voltaire llegó a decir que era un hombre que lo sabe todo y nunca muere. Saint-Germain afirmaba haber conocido a personajes históricos de siglos anteriores, como si los hubiera tratado personalmente. Muchos pensaron que exageraba, hasta que murió oficialmente en 1784. El problema es que después de su muerte, siguió apareciendo. Hay registros de personas que aseguraron hablar con él durante la Revolución Francesa y otros lo situaron en reuniones secretas décadas más tarde. Siempre igual, siempre con el mismo rostro. Nunca se comprobó que fuera inmortal, pero tampoco se pudo explicar cómo un hombre podía ser recordado por varias generaciones, sin haber envejecido entre ellas. Interesante y sorprendente. Hola. Soy el algoritmo de YouTube. Solo quería recordarte que si te está gustando el video, le des like, lo compartas con tus amigos y seres queridos. Y de paso, te suscribas al canal para que esta hermosa comunidad siga creciendo y el video llegue cada vez más lejos. Además, no olvides activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Por último, te invitamos a que explores el canal, donde encontrarás una videoteca en constante crecimiento. Ahora, continuamos. Número 1. La historia comienza en Jerusalén. Un hombre camina cargando una cruz hacia su ejecución. Está agotado. Cae varias veces. Entre la gente hay un guardia que lo empuja y se burla de él para que continúe. Según la tradición, el condenado se detiene, lo mira y le responde: tú seguirás caminando hasta que yo regrese. Ese hombre se llamaba Cartáfilo y desde entonces no pudo morir. Siglos después empiezan a aparecer relatos por toda Europa. Monjes aseguran haber hablado con él en Italia. Mercaderes dicen haberlo visto en Alemania. Soldados juran haberlo encontrado en España. Y así, muchas anécdotas. Siempre ocurre lo mismo. No pide dinero. No se queda en ningún lugar. Solo conversa brevemente y desaparece. Las descripciones coinciden en detalles inquietantes. Habla idiomas antiguos sin estudiarlos. Recuerda ciudades que ya no existen. Y afirma siempre haber presenciado la crucifixión. Pero lo más extraño es su comportamiento. Cada cierto tiempo enferma gravemente e incluso parece morir. Y días después se recupera, como si el tiempo retrocediera en su cuerpo. No busca ayuda, no busca compañía, solo camina. Por eso en muchos relatos hay una pregunta que se repite. Cuando alguien intenta averiguar quién es, él responde primero: ¿en qué año estamos? No intenta vivir para siempre. Simplemente no puede dejar de hacerlo.
Esta vez, acordándome de ustedes con mucho cariño, les traigo un bonus extra. Espero que les guste. En los cuentos tradicionales de Europa del Este hay brujas, espíritus y criaturas extrañas. Pero hay un enemigo distinto a todos. Su nombre es Koschei. No era fuerte como un gigante, ni enorme como un monstruo. Era un hombre delgado, casi cadavérico. Un rey oscuro que secuestraba princesas y gobernaba castillos imposibles. Los héroes siempre intentaban matarlo. Lo atravesaban con espadas. Lo quemaban. Lo arrojaban desde torres. Pero él siempre regresaba. Al principio pensaban que era invulnerable, pero no lo era. El problema era otro. Koschei no tenía su muerte dentro del cuerpo. La había escondido. Para destruirlo primero había que encontrarla. Y eso era algo sumamente complicado. Su muerte estaba en una aguja. La aguja dentro de un huevo. El huevo dentro de un pato. El pato dentro de una liebre. La liebre dentro de un cofre enterrado bajo un árbol en una isla lejana. Mientras la aguja existiera, él también. Por eso los héroes no luchaban contra él directamente. La verdadera batalla era buscar aquello que podía hacerlo morir. Koschei no vivía mucho tiempo. Vivía todo el tiempo. Porque había separado su existencia de la muerte. Se había divorciado de ella. Definitivamente. A lo largo de la historia, la humanidad ha temido muchas cosas. Guerras, enfermedades, la oscuridad, pero ninguna tan inevitable como el final. Todo lo que viene, se va. Todo lo que empieza, termina. O al menos, eso creemos. Un escribano al que enterraron sin cuerpo. Un noble que atravesó generaciones sin envejecer. Un hombre condenado a caminar hasta el fin de los tiempos. Y una criatura que escondió su propia muerte en algún lugar del mundo. Tal vez fueron fraudes. Tal vez coincidencias. O tal vez la historia conserva rastros de algo que todavía no entendemos. Después de todo, el pasado está lleno de tumbas, pero no todas permanecen cerradas. Te hago la siguiente pregunta. Si tú pudieras vivir por toda la eternidad, ¿realmente querrías? Nos vamos, no sin antes recordarte de dejarle tu amor a esta hermosa y aterradora comunidad, dándole like, suscribiéndote y compartiendo este video. Esta es una videoteca en constante crecimiento, ya lo sabes, y esto es Narrador Nocturno. Fue un gusto estar contigo. Buenas noches.